Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos con la charla inicial donde presenta el tema de los principios y las leyes en el 2016, antes de tratar en concreto los pocos principios que de alguna manera gobiernan todas las leyes amorosas de Dios. Antes de tratar los pocos principios que va a tratar, que son 16, entre ellos los que ya hemos visto un poco en ese curiosísimo vídeo que estuvimos viendo, ese par de vídeos donde presenta en dos charlas breves el del deseo y el de la voluntad, esos principios que afectan a todas las leyes. Entonces, vamos a empezar. So what I'd like to do, this discussion is fundamental facts. So what is it about? Fundamental facts about understanding God's loving law. O sea, se trata de los hechos fundamentales acerca de entender las leyes amorosas de Dios. Actually, is what the full topic would be, wouldn't it? Este sería todo el tema completo, descrito, digamos, al completo. So here we want to face some fundamental facts in four primary areas. So the four O sea, aquí queremos afrontar los hechos fundamentales en cuatro principales áreas. primary areas are some fundamental facts about God, things that you may not have considered about God even this whole time that you've been listening to. O sea, hechos fundamentales sobre Dios, cosas que a lo mejor incluso durante muchos años, aunque hayáis estado escuchando esto, otras cosas no habéis considerado acerca de Dios, ¿no? Divine truth being presented. O sea, And fundamental facts about God's universe, how the hechos fundamentales sobre el universo de Dios, universe is actually structured and created, and we start off in a very basic cómo está realmente creado y estructurado el universo, y empezaremos level there, and we go and drill down into a lot en un nivel muy básico, claro, y more complicated levels later on in the presentations. hacia niveles un poco más complicados luego en las presentaciones. And in fact, some of you will need to make some additional notes if you want to, because down the track, because none of the diagrams in the book actually are going to represent the diagrams I put on the board. O sea, y algunos de vosotros dice tendréis que hacer algunas notas porque ninguno de los diagramas que ha dado en las hojas estará, o sea, ninguno de los diagramas que va a pintar en la pizarra está en las hojas y tal. And fundamental facts about God's principles. We've talked about what that means, what it means. O sea, y luego hechos fundamentales sobre los principios de Dios, qué significa eso y todo esto. To have, that God has principles. ¿Qué significa que tenga principios? Fundamental facts about God's laws. Y luego pues hablamos de algunos hechos fundamentales sobre las leyes de Dios. Structure of our talk this morning. Esta es la estructura, The pues. first thing we need to introduce to you is some concepts about God. So let's start Lo primero que necesitamos hacer es introduciros algunos conceptos sobre Dios. with the concepts about God. God is an infinite entity who existed before the universe itself existed. Dios es una entidad infinita que existió antes de que el universo existiera, antes del universo mismo. So imagine for a moment this whiteboard is infinite, Imagina por un momento que esta pizarra blanca es infinita, if you can imagine such thing. si lo puedes imaginar. So God would be then this whiteboard. Dios sería entonces So esa that pizarra begs the infinita. question then, if God is infinite, where do we exist? Entonces eso nos hace preguntarnos, bueno, y si Dios es infinito, ¿dónde existimos nosotros? So if God's taking up infinite space, Si Dios está ocupando espacio infinito and God is infinite, y es infinito, where do the finite things that God has created exist? donde nosotros las cosas finitas que Dios ha creado, ¿dónde existen? Any ideas? Yeah, if we come to Nina down here, thanks. Keep your hand up, Nina, because people don't. Bueno, vamos a saltarnos estas preguntas. Y Infinite. So God is infinite. So that means that if God has personality and characteristics and attributes, let's draw them like a circle, like you've had it in your diagram. Dios es infinito, entonces eso si Dios tiene personalidad, características, atributos, naturaleza y deseos, vamos a pintar entonces ahora
en vez de quedarnos con la pizarra en blanco, ¿no? Vamos a pintar un círculo. Diagram. So here's a circle. God has personality. Let's say that it's God's personality. Tenemos ahí la personalidad de Dios, circundándolo todo. Fijaros que And esto let's say this outside of this, of course, the infinite being is God. ahí fuera está pintando la Dios como entidad, ¿no? So the entity, La God, has entidad Dios. personality. God's personality is. La entidad Dios tiene personalidad. Fijaos que esto está en... Uy, aquí que me... Aquí está en el esbozo que se puede descargar. No tenemos este diagrama tan simple, ¿verdad? Esta sería la personalidad, que sería carácter, atributos, deseos de Dios. Y ahora va a ir dibujando el resto. Infinite. La personalidad es infinita So también. there's all these things that you're never ever going to be able to discover about God's personality, no matter how long you live. O sea, siempre va a haber cosas que nunca vamos a poder descubrir sobre la personalidad de Dios por mucho que vivamos. No matter how long you spend discovering. O sea, por mucho que pasemos descubriéndolo en la eternidad, digamos. Incluso. There'll always be something new to discover about God's personality, O sea, siempre hay algo nuevo a descubrir sobre la personalidad, características, etcétera, de Dios. attributes, and nature. But we're drawing it here like it's contained, but the reality is, since God is infinite, so too God's personality, God's attributes, characteristics must all be infinite. O sea, como Dios es infinito, estamos pintándolo aquí así, pero bueno, solo es una forma de pintarlo, porque también esas características, atributos, naturaleza, deseos y personalidad de Dios son infinitos. Infinite. Okay. So, to understand this term of infinite, many of you would not have given that much thought in the past, I would say. Para entender este término infinito, quizá muchos de vosotros no lo habéis considerado mucho en el pasado, ¿no? Just. Is that not true? And we need to give it a lot of thought, actually, because it demonstrates so many things about God's nature, and also that principle Y tenemos que dedicarnos bastante a considerar este tema del infinito. of infinity is actually injected into every one of God's other principles. Sobre todo, este principio de la infinidad, digamos, está inyectado en todos los otros principios de Dios. Right. So you could say there is an infinite amount of truth. O sea, podrías decir que hay una infinita cantidad de verdad, There's an infinite amount of love that can una cantidad infinita de amor come from God. que puede venir de Dios. Infinite amount of all of the other principles that we've got. Infinite amount of life. Infinite Y lo mismo con todos los otros principios, con vida, amount of development. desarrollo, And so forth. Everything being contained within the entity of God todo ello conteniéndose dentro de la entidad de Dios, Himself. de Dios mismo. Ahora esta pregunta sí la vamos a ver. It doesn't matter how much we rebel, we can't get out. That's correct. La pregunta es que no importa lo que hagamos y eso, que no podemos escapar, ¿no? Eso significaría que no se puede escapar. You can't get out of God. You can't get out of God. But you can see you can live in the illusion that No puedes escaparte de Dios, pero ves, sí puedes vivir en la ilusión you're out of God, de que estás fuera de which Dios, is how most of us actually live. que es como en realidad la mayor parte de nosotros vive realmente. So, being in the sixth sphere, denying God, that still would be an illusion. That's right, because Entonces los que están en la sexta esfera, en el plano 6, que ya digamos es el paradisiaco, pero solo del hombre natural, del alma finita, recordemos eso tan básico. Aquí esta pregunta se lo recuerda a Miller, le quiere... Bueno, de hecho incluso la tenéis aquí escrita. Fijaos, si un espíritu está en la sexta esfera y está todavía negando a Dios, está viviendo una ilusión.
They're still inside of God, aren't they? But they're denying God's existence. Claro, están dentro de Dios, ¿verdad? Pero están negando la existencia de Dios. They even think that they are God. Incluso también pueden pensar que son Dios. And that is not the truth, but you could say it's a part, perhaps, of the truth in the sense. Pero claro, y eso no es la verdad, que sean Dios. Quizá podrías decir, bueno, es una parte de la verdad. So parts of their nature are in alignment with God. Porque partes de su naturaleza estén alineadas con Dios. But the reality is, everything is within God, whether we believe it or not. Pero la realidad es esa, que todo está dentro de Dios, lo creamos o no, claro. Now, some creations, though, the human makes. Entonces, algunas creaciones son hechas por los humanos. Those creations can be, as you'll find out later in our presentation, y esas creaciones, como vamos a ver después, can be made without God's approval, and in fact, pueden ser hechas sin la aprobación de Dios, digamos. God actually has laws that begin destroying those creations y Dios, de hecho, tiene leyes que comienzan a destruir esas creaciones, as you make them. Tal como las hacemos, conforme las hacemos. So here we have this idea that God is an infinite entity. Así que tenemos esta idea aquí de que Dios es una entidad infinita. Very interesting idea, yes? Una muy interesante. Because it makes us rethink a lot of things when we think of that. Now o sea, es como que surgen muchas cosas, creo que ha dicho, a partir de ahí cuando pensamos un poco. Means that if God has personality, then involved in this personality is some attributes, if you like. So entonces, si Dios tiene personalidad, implicados en ella, pues hay algunos atributos, por así decirlo. We know that love is an attribute of God, or that's what you've been taught, whether you sabemos que el amor es un atributo de Dios, o eso es lo que se enseña, ¿no? Que puede depender de si recibes o no algo de amor. God is love, couldn't we? Podemos decir Dios es amor. In that God, being the infinite expression of love, obviously means that we could say God is love. Tanto que eso, Dios, al ser eso, la expresión infinita del amor, podemos decir eso, Dios es amor. But that doesn't mean that the attribute of love is God. Pero eso no significa que el atributo amor sea Dios. This is not true. Esta segunda frase no es cierta. Love is God. Amor es Dios, no es cierto. Because love is not the only thing that God is. Porque el amor no es lo único que Dios es. It's an attribute of God. So God is the perfection, the personification of love. Dios es la perfección, la personificación del amor, ¿vale? Pero el amor mismo no es el único atributo de Dios. Así que no es realmente preciso decir que el amor es Dios. Solo es preciso si decimos Dios es amor. Does that make sense to you? Because the love is one of many. Yeah, but how many? Infinite attributes. One of the. O sea que el amor es simplemente uno de muchos, de infinitos atributos. Many infinite attributes of God. Does that make sense? Yeah. So we need to understand that. So we could say God is truth, could we not? También podemos decir Dios es verdad. But truth. Pero lo mismo, no podemos decir. Is not God. So, la verdad no es el amor, o sea, no es en Dios. Not false. Truth is an attribute, one of the many infinite attributes of God. La verdad es uno de los muchos infinitos atributos de Dios. Truth is an infinite attribute of God, but truth is not God herself, God himself, because God contains many more attributes, an infinite number of more attributes than truth. Pues eso, contiene muchos atributos más que la verdad. Now, Dios. it's very important that we actually understand that to a degree in terms of the concept of the reality of this concept. Es muy importante que entendamos hasta cierto punto esto, la realidad de este concepto. Because then we start to appreciate how Porque entonces empezaremos a apreciar God has actually designed the universe itself.
cómo realmente Dios ha diseñado el universo en sí. And we'll talk about how there is a relationship between this infinity principle Entonces hablaremos de cómo hay una relación entre este principio de infinidad, digamos, and everything that God does as a result of having, as a part of God, y una relación entre ese principio y todo lo que Dios hace como resultado the infinity principle built into God. de que tenga incorporado ese principio de infinidad Dios. Okay. So we need to understand these basic principles about God. Once we understand the basic principles O sea que necesitamos entender estos principios básicos sobre Dios, y una vez que los entendamos, about God, we can start to see some basic things that we need to, how we go about moving and breathing inside of God. ya podremos empezar a entender cómo es eso de que estamos dentro de Dios, ¿no? Respirando y viviendo dentro de Dios. So there we go. God has personality, and God has many attributes and characteristics as a part of that personality. How many? An infinite number. Así que eso, Dios tiene personalidad y entonces pues esas infinitas características, atributos. Okay. So then, because of this infinite number, about the circle there, it's a little wonky on the side, God has some principles. Entonces ahí dentro pintamos los principios. If I said to you something like, do you have any principles? What does that imply to you? Entonces cuando yo os digo, ¿tenéis algún principio? ¿No? Cuando se dice eso, un principio en vuestra vida, ¿qué implica para vosotros? Y ahora le van a contestar del público. Do you have any principles? Barbara, if we keep your hand up, Barb, for our... Remember, not all your mic runners know who you are. Things that I live by and stand by. Yes. O sea, son las cosas por las que me guío, digamos, en la vida y que sostengo, que me mantengo firme en ellas, ¿no? Live by and stand by. Things that you live by and stand by. Things that actually are really a part of your very character and nature, are they? Sí, cosas que entonces que son realmente parte de tu mismísima característica y naturaleza, ¿no? They're not. O sea, tu mismísimo carácter y naturaleza. So when we say God's principles, we're actually talking about O sea, cuando decimos principios de Dios, estamos en realidad hablando things that God lives by and stands by. de eso mismo, de cosas en las cuales Dios se guía, digamos, y apoya y se mantiene firme en ellas, digamos. Things that are a very part, they really, can you see, are created from God's personality. Son la parte misma y podéis ver, están creadas por una personalidad de Dios, God's infinite character. por el carácter infinito de Dios. Does that make sense? Tiene sentido, ¿no? That's where they come from. So these principles are not Eso es de donde provienen, ¿eh? O sea, que estos principios arbitrary, sort of imaginary things that existed outside of God. no son cosas arbitrarias, imaginarias que existieran afuera de Dios. They are a part of God's very nature. Son parte de la naturaleza misma de Dios. And they exist because God exists. Y existen porque Dios existe. So you can see straight away that if we could understand God's principles, Así que podéis ver directamente que si pudiéramos entender los principios de Dios, that would be wonderful, wouldn't it? sería maravilloso, ¿no? Understand God's personality. Porque entonces podríamos empezar a entender la personalidad de Dios. Right? So this is where we need to understand about the personality, and then what we need to see is we'll go just get. Entonces ahí es cuando vamos a empezar a entender sobre la personalidad. Bueno, y ahora va a saltar el gráfico que hemos visto aquí, porque lo está pintando. I'll come back to this diagram. I'm drawing it on the board anyway. I can't easily skip it without going to a mouse. There we go. So now we have God's principles. Now these principles form a framework for what comes underneath. Y estos principios conforman
un marco para lo que está, digamos, por debajo, subyacente. Because God lives by them, Y como Dios se guía, viven conforme a ellos, everything is done in harmony with these principles. todo lo que es hecho se hace en armonía con ellos. Just like if you had principles of your own, Igual que si vosotros tenéis principios propios, you would do everything in harmony with it. haríais todo en armonía con ellos. Does that make sense? So God too does everything in harmony with these principles because Claro, entonces Dios también hace todo en armonía con esos principios, they are an expression of God's personality. porque son una expresión de la personalidad de Dios. So here we have God's principles. Now, God's principles form a framework for the next layer. The law Son ese marco para la siguiente capa, layer, la ley, la capa de la ley, digamos. which is all God's laws. Son todas las leyes de Dios. And it's the principles that form a framework for the laws. No law would exist or can exist without having every principle operate upon it. Y no puede existir ninguna ley si no tiene a todos los principios operando sobre ella, operando en ella. Como inyectados, todos a la vez, ¿no? And that is from the very smallest law governing the very smallest particle, which would be Y eso va desde la más pequeña ley que gobierna la más pequeña de las partículas, how small? que puede ser como de pequeña, Infinitely small, infinitamente pequeña, right? Right the way through to everything in the universe that directamente desde ahí hasta todo lo que hay en el universo, fits within God being the infinite being. que está dentro de Dios igualmente It's like a framework. al ser infinito. Bueno, So the principles form this framework for law. They govern así que los principios forman ese marco para la ley. what the law does. And when we say the law, Vamos a poner esto otra vez un momento, con perdón. A ver. principles form this framework for law. They govern what the law does. O sea, los principios gobiernan lo que hace la ley. And when we say the law, we're talking about billions and billions and billions. How many laws? Y cuando hablamos de ley, hablamos de billones y billones. ¿Cuántas? An infinite amount of Una laws. cantidad infinita de leyes, claro. Does that make sense? Potentially, there's an infinite amount of laws. In fact, Potencialmente hay una cantidad infinita de leyes. Y de hecho, in your own body, from memory, en vuestro cuerpo, en vuestro propio cuerpo, y hablando de memoria, creo que dice aquí, from memory, there's 10 followed by 37 hay un 10 seguido de 37 ceros, zeros amount of o sea, un laws 1 seguido that govern your body, just your de leyes que gobiernan vuestro cuerpo physical body. físico. That's quite a lot of laws, right? Son bastantes leyes, ¿verdad? Bueno, y esto es intrigante, ¿no? Para mí, de repente, ¿no? Que diga, es un número más o menos concreto de esta cantidad de cosas, de leyes involucradas en la creación. Y es como si tuviera un recuerdo o algo así de otros planos donde estas cosas se estudian con potencias mentales más fuertes, ¿no? O sea, cuando tenemos el cuerpo espiritual en otros planos y ya no digamos en los planos celestiales, pues lo que puede hacer la mente del alma, que es mucho más que la mente del cuerpo espiritual, que sigue siendo dependiente del alma, pero está ahí como finita en los primeros planos, pues no sabemos muy bien, ¿no? Esta intrigante afirmación. So that's billions of 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 billions going on for. Estos son billones, billones y billones y billones. There's 9 of these at a time, so. Bueno, aquí se ha pasado de billones, pero Sorry, said at least. porque son eso, son 4. los billones en anglosajones son 9 ceros, parece, y entonces hay 4 por 9, 36, caben más o menos 4 entonces. 4 nines are 36, isn't it? O sea, un billón de billón de billón de billón. So it said at least 4 times, right?
Okay. Now each law governed by the principles O sea, cada ley gobernada por los principios automatically achieves the objectives of the principles. logra automáticamente las metas y los objetivos de los principios. So any law that's being created automatically achieves the principles. That automatically fits into the principles. O sea, automáticamente encaja, digamos, en los principios. Automatically does what the principles dictate it to do. Y automáticamente hace aquello que los principios dictan. Now, as you can imagine, as we've said, how many principles again? Infinite. Yes. Bueno, hay infinitos principios. We are only going to discuss 16. Y vamos solo a comentar 16. Can you see that's a bit of a problem? Esto es un pequeño problema, digamos, antes de empezar. So isn't that incredible? We're going to spend 34 hours skimming. Well, ¿No es increíble eso? Vamos a pasarnos 34 horas rozando, we're not even scratching the surface. ni siquiera rasgando la We're probably superficie, just polishing up the surface. solo quizás lo máximo puliendo un poquito la superficie de las cosas. It's a little bit discussing 16 principles, but they're obviously God being an infinite being. There's potentially an infinite number of principles as well. Pero lo dicho, siendo Dios un infinito ser, pues hay potencialmente infinitos principios. But we can group them up a bit Pero los podemos agrupar un poco to make it easier for us to understand. para hacer más fácil la comprensión, In classes or como agruparlos en clases, digamos. sorry, it's the classes that we're going to group them up into. Estas son las clases, The foundation principles, which los is principios de the session fundamento, Thursday and digamos. tomorrow. We're going to discuss 8 of them: love, truth, life, development, economy, function, permanence, and scope. Que son estos, lo vamos a poner un momento aquí. Los de foundation, los de fundamento, el amor, verdad, vida, desarrollo, economía, función, permanencia y alcance. So there's the 8 that we'll be doing in the first group. Los 8 que haremos en esta primera parte. Part of the group, the second session de will be hierarchy, la segunda sesión responsibility and compensation. será esos principios del orden, jerarquía, gobierno, responsabilidad, compensación. In the third group, we're going to focus on the Y el tercer grupo, los específicos del alma, principles that are the primary principles that govern what happens to your life. los principios, digamos, primordiales que gobiernan lo que sucede a vuestra vida, Which you could call the soul-specific principles, and that's will, desire, redemption, and transformation. son esos: voluntad, deseo, redención y transformación. 16. Así que 16 en total. But, you know, with these 16 principles, you can get a very good grasp about Pero ¿sabéis qué? Con estos solo 16 principios podemos obtener una muy buena captación what God's personality and nature is. de lo que es la personalidad y naturaleza de Dios. And you can get a very good grasp Podemos obtener una buena captación también, si lo decimos así, una buena comprensión about so many other things in the universe. In fact, sobre muchísimas otras cosas en el universo. Y de hecho, pointed out, every single law of which there are a infinite como hemos dicho ya, todas las leyes de las cuales hay infinitas amount is governed by every one of these principles. está gobernada por todos estos principios. So that in each law there is these principles exists within each law. Sé que ahí están dentro de cada ley, existen ahí dentro de cada ley. Can you see that this also makes it interesting because we can start to examine the principle ¿Veis cómo esto también lo hace interesante? Porque podemos empezar examinando los principios, el principio. rather than attempting to examine the billions and billions and En vez de intentar examinar ahí todos los billones de leyes, billions, the infinite number of laws. we can el infinito start número to de examine leyes. principles that are injected into each law. Podemos empezar a examinar entonces los principios que están inyectados, digamos, en todas las leyes. And this actually means for us that if we start to obey the principles,
Y eso también significa para nosotros que si empezamos realmente a obedecer a los principios, we are automatically obeying billions of laws. estaremos automáticamente obedeciendo billones de leyes. And if we disobey the principles, Y si desobedecemos los principios, we are automatically disobeying every law. estamos automáticamente desobedeciendo cada ley. So this gives us a bit of like a shortcut, can you see? O sea, esto nos da como una especie de atajo, ¿no? Por así decir. Into understanding how to live in harmony with God's universe. A la hora de entender cómo vivir en armonía con el universo de Dios. We can start to live in harmony with the principles, Podemos empezar a vivir en armonía con los principios. and that is what's going to help us live in harmony with all of God's universal systems. Y eso es lo que nos va a ayudar a vivir en armonía con todos los sistemas universales de Dios. Peter, you'd like to ask if we have the mic? Ahora vamos a saltarnos unas cuantas preguntas. Estamos por el minuto 20 y algo. Y aquí vamos al minuto 24. Now, one of the things I haven't covered yet is about the personality. So I just want to skip back to the personality for a moment because there's two factors that I think we need to understand as well with regard Hay dos hechos que necesitamos entender también sobre la personalidad, to how God communicates. sobre cómo Dios se comunica. There's two methods of communication that God uses that God can actually measure, and the laws themselves Hay dos métodos que realmente Dios utiliza y que puede medir realmente, actually measure these things. porque realmente las mide esas cosas. If you have a thought, what is a thought? O sea, si tú tienes un pensamiento, ¿qué es eso? It's a specific type of energy Es un tipo concreto de energía that creates connections in your spirit body. At this que crea conexiones en vuestro cuerpo espiritual, point is where most of your thoughts are coming from. que es de donde proceden la mayor parte de vuestros pensamientos, del cuerpo espiritual. And I say for most of you that's the case because you're detuned from your soul. So Y digo esto que para la mayoría es así porque la mayoría se desintoniza, no está sintonizado al alma. it's your spirit body that's creating a lot of your thoughts. And Así que es por eso que el cuerpo espiritual está creando la gran cantidad de vuestros pensamientos. those thoughts are really just energetic systems, are they not? Y esos pensamientos son simplemente sistemas energéticos, ¿no? Right? Well, God's laws measure flow of energy. Y las leyes de Dios miden el flujo de energía. So God's laws can actually measure your thought. Así que las leyes de Dios pueden realmente medir vuestro pensamiento. And God's laws do Y lo hacen. measure your thoughts. Miden vuestros pensamientos, las leyes. What's emotion? ¿Y qué es emoción? Emotion is an energy in motion, isn't it? Some Energía en movimiento, ¿verdad? type of energy. What Algún type? tipo de energía. Or it could be love, Puede ser muchos tipos, puede ser ira, puede ser amor, or it could be sadness or fear, or it could tristeza, miedo, be joy, happiness, alegría, whatever the energy felicidad. is in motion. cualquiera que sea. Well, since it's an energy in motion, Como es una energía en movimiento, God has the ability to measure Dios tiene la capacidad de medir energy, the flow of energy. ese flujo. Every single law measures the flow of emotion. Por lo tanto, todas y cada una de las leyes miden el flujo de la emoción. Many of you have not understood the significance of that yet, Muchos no habéis entendido todavía la relevancia de esto, because you're not seeing that every single thought, every single feeling you have is porque no habéis entendido que cada uno de los pensamientos, cada uno de los sentimientos que tenéis actually measured by the law. You está realmente medido por la ley. think that many of the things you think and even feel you can get away with, but you Pensáis que muchas de las cosas que pensáis o sentís os podéis escapar, digamos, de ellas, podéis, can't. The law measures them. pero, o sea que podéis que pasen desapercibidas, por así decirlo, pero no, la ley las mide todas. And the reason why the law measures them is because a part of God's nature is
emotion itself. And in fact, Y la razón por la que las leyes las miden todo esto, es porque una parte de la naturaleza de Dios es eso, emoción. emotion, which is just really energy in motion, Que es en realidad solo eso, energía en movimiento, ¿no? of which thought is a type of energy in De lo cual el pensamiento es un tipo, motion, belief is a type of creencia también. energy in motion. Emotional feelings like that we describe as joy and happiness Los sentimientos emocionales que describimos como dicha, felicidad, and sadness and fear, and all tristeza, those miedo, things, todo they are eso, just energies in motion. son simplemente They are specific energías en movimiento, types of energy that tipos específicos actually have que realmente mathematical formulas that define them. tienen fórmulas matemáticas que los definen. So God can measure every single thought, feeling, attitude, belief O sea, puede medir todos y cada uno de los pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias that is occurring inside of the human soul at any single point in que están teniendo lugar dentro del alma humana en cualquier momento. time. He can even measure the intention, which is another set of También puede incluso medir la intención, que es otro conjunto types of emotions, de tipos de which emociones. are desires. He Deseos, can measure those too. también puede medirlos. So emotion is the way God communicates with the rest of Así que la emoción es la manera en que Dios se comunica con el resto del God's universe. universo de Dios. That's one way. The Esa second way es God una manera. La communicates segunda is es, what I have already spoken about, and this is through mathematics. la segunda manera es a través de las matemáticas. Fijaos, en realidad las matemáticas es la ciencia de las relaciones que en realidad es muy filosófica o desarrolla mucho la imaginación también, si se trata bien. Lo que pasa es que nosotros en nuestra civilización lo asociamos con la obligación de estudiar y muy numérico, muy eso, pero los niños aprenden sobre relaciones lógicamente para poder vivir de una manera corporal, y las matemáticas lo único que hacen sería, si se dan bien, es complementar ese tema. Y además lo más profundo de matemáticas tiene que ver con cosas de relaciones, cada vez vistas de maneras más englobantes. Es muy curioso. Los fundamentos de las matemáticas que van por ahí y tocan con cosas muy vitales, aunque no lo parezca. Y claro, las matemáticas nos suena raro, nos suena a números, pero es que en realidad es la ciencia de las relaciones. Entonces, por así decir. Since every energy can be mathematically defined, Como toda energía puede ser definida matemáticamente, can you see that God communicates with all of God's universe through mathematics? podéis ver entonces cómo Dios entonces se comunica con todo el universo de Dios a través de las matemáticas. Now, can you see how amazing this is? But it's also quite weird in a way, isn't it? Because Y podéis ver ahora lo siguiente que os voy a deciros, cómo de sorprendente es, aunque también un poco, digamos, raro, freaky, weird. what are humans mostly closed down to? Porque ¿a qué es a lo que los humanos nos cerramos más? Estamos más cerrados. Emotions and A las emociones maths y a las matemáticas. for most humans, right? Para la mayor parte de los humanos es así. Yeah. The very two things God uses to primarily communicate with all of God's universe, and what Que son justo precisamente las cosas que utiliza Dios para comunicarse con su universo. do we do? We try to ignore both of them. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues tratamos de ignorar las dos. Because we have to maintain the illusion we exist outside Porque tenemos que hacer eso, evitar esas cosas para mantener la ilusión de que existimos fuera de Dios. That's why we do it. Por eso lo hacemos. Maintenance of the illusion. Es la forma de conservación de la ilusión. Okay, so we're now at these laws, right? We want to have a look at these laws.
they are self-maintaining creations of God. In other words, Vamos a mirar ahora las leyes. Estas son creaciones, digamos, automantenidas de Dios. God's principles create the laws, they govern the laws. So O sea, los principios de Dios crean las leyes, gobiernan las leyes. the law itself is self-maintaining. Y la ley en sí misma es automantenida, digamos, autoconservada. It does its job automatically. God doesn't need to go, O sea, hace su trabajo automáticamente. Dios no necesita ponerse a pensar ahí, a pararse y decir, what's going on over there? Yep, I need a ver qué está pasando ahí. Ok. to sort that out. No, what's going on over here? Imagine if there were billions of creatures and billions of laws, and you imagine the O sea, imaginaos qué complicado sería habiendo billones de criaturas y de leyes. complexity of that job would be quite difficult work. But La complejidad de ese God's not trabajo. done that because God has set all of these laws into automation. Y entonces, ¿qué pasa? Pues claro, Dios ha establecido esas leyes en una manera automática, digamos. It's like making a program from a computer Es un poco como, visto desde la perspectiva de computadoras, como hacer un programa. perspective that does the same job over and over and over again, no matter what. Que hace el mismo trabajo una y otra vez sin importar lo que haya. Huh? And that's what God has done with these laws, set Eso es lo que Dios ha hecho con sus leyes. them in automatic motion. So God O sea, ponerlas digamos, de manera automática en movimiento. doesn't need to be there, making personal choices and decisions unless O sea, Dios no tiene que estar ahí haciendo decisiones personales, a menos que God wants to. quiera hacerlo. Because the laws automatically do that for God. Porque las leyes lo hacen automáticamente para Dios. God created them through the principles. Y Dios las creó a través de los principios. Follow? So they're driven by God's nature. This is the laws are driven by God's nature and desire. So O sea, están conducidas o impulsadas, dirigidas por la naturaleza de Dios y los deseos de Dios. Estas leyes. you can see God's personality, which contains desires, formed the principles O sea, ¿veis? Esta personalidad de Dios que contiene los deseos forma o conforma los principios which govern the law. So que therefore, gobiernan la ley. the law itself is a reflection of God's desire. O sea, que la ley en sí misma es un reflejo del deseo de Dios And God's personality. y de la personalidad de Dios. Right? So most of us are in rebellion against law, but we don't O sea, la mayor parte de nosotros estamos en rebelión contra la ley, realize what we're in rebellion against, really. pero no nos damos cuenta de por qué realmente. We're in rebellion against God's personality. O sea, y estamos en rebelión contra la personalidad de Dios, God's nature. contra la naturaleza We're de in Dios. rebellion against what God feels, O sea, estamos en rebelión frente a lo que Dios siente, in other words. en otras palabras. They're powered by God's energy. Estas leyes entonces de Dios están alimentadas energéticamente, digamos, por la energía de Dios. Now, God has an infinite amount of energy. Y Dios tiene una cantidad infinita de energía, claro. Everything is all based around energy and how energy Y como todo está basado en torno a la energía y cómo la energía, combines, even se to form combina. matter and so forth. incluso para formar materia y todo eso, Since everything is measured mathematically y como todo está medido matemáticamente through the flow of energy, can you a través del flujo de energía, see that it has to be powered by something? podéis ver que tiene que estar alimentado por algo, claro. And it's powered by God's infinite amount of energy. Y lo está por la cantidad infinita de energía de Dios. Right? And these two things, the bottom two things, are important too. The laws provide loving Y consequences. estas cosas de abajo son también importantes. O sea, cuando son obedecidas, fijaos lo que pone aquí, las leyes proveen de consecuencias amorosas, ya podemos llamar beneficios. Y cuando son desobedecidas, también proveen consecuencias amorosas llamadas corrección. When they're obeyed, and they provide loving consequences when they're disobeyed.
Most of us think, no. How's that? We go, no. La mayor parte de nosotros no pensamos así, claro, decimos no, Provide unloving consequences when eso son consecuencias no amorosas cuando recibimos esa corrección, ¿no? right? No, and that's not true. Y eso no es cierto. It's loving consequences when they're obeyed. Son consecuencias amorosas the también. Laws exist. They provide a framework for the universe. Así que ahora existen estas leyes y vale, ¿y qué hacen? Dar un marco para To exist. Para el universo existir. Now you'll learn, as I said, down the track, you'll learn that actually it's not just one universe. Y claro, y veremos viendo también que claro, no hay solo un universo. There are multiple universes in hierarchy. Hay múltiples universos en jerarquía. As one thing at this stage. Ahora solo estamos considerando una cosa en esta fase. In terms of our understanding, it needs to grow as we see the new principles come into play. O sea, poco a poco vamos. Right? So, para poder dar paso a que luego entendamos nuevos principios, cuando entran en juego los nuevos principios, etcétera, que vayan hablando. Bueno, algo así ha dicho. Esto no tiene mucha importancia. In a minute, but I just want to refer you back to the diagram, which I'll just do now. Oops. That diagram. So now we have this diagram, which is basically what I've got now on the board. So you've got God's attribute, character, desires, and personality. You've got God's principles of law and God's laws within hierarchy. Aquí lo que pone para las leyes, por ejemplo, es leyes de Dios dentro de la jerarquía. And then you've got God's creations within hierarchy. Y luego las creaciones de Dios en el centro, también en jerarquía, dentro de jerarquía, within hierarchy, contenida por cada ley. And we'll talk about hierarchy in 3 days' time. Yeah? O sea, las leyes, las creaciones de Dios contenidas, o sea, dentro de jerarquía. As to what that means. So there's our very basic diagram about God and the existence of the universe. Así que ahí tenemos un diagrama muy básico sobre Dios y la existencia del universo. Now you can imagine, because we are just touching the surface. Claro, porque solo estamos tocando la superficie, digamos, rozando. This must be just touching the surface of what we could discuss about these matters. Esto solo está tocando la superficie de lo que podemos comentar acerca de todo esto. Entonces, okay, so let's just jump back to where I was. Let's look at some fundamental facts about. Vamos a mirar algunos hechos fundamentales sobre estas leyes. Vamos a mirar la capa de las leyes. So potentially an infinite number of laws exist. O sea, potencialmente existen un infinito número de leyes de Dios. That does a lot of, that creates a lot of interesting reflections if we think about it in terms of. Esto crea una cantidad interesante de reflexiones, una gran cantidad de reflexiones, si pensamos. How do we go about understanding each law? Y pensamos en ir a entender cada una de las leyes, ¿no? Given the fact that we're not infinite beings, dado el hecho de que no somos seres infinitos, can you see that it's highly unlikely that we'll ever be able to understand every law? Podéis entender que es muy improbable que podamos entender todas las leyes. Highly unlikely. Muy improbable. So then how do we live in harmony with all the laws without understanding what they are? Entonces, ¿cómo podemos vivir en armonía con todas las leyes sin entender lo que son? Well, obviously we can't. Until we get to an understanding of the law, we can't live in harmony with it. So that's an interesting. O sea, parece que no podemos hasta que podamos entender. Vamos a volverlo a poner.
We can't. Until we get to an understanding of the law, we can't live in harmony with it. Sí, no podemos, a no ser que tengamos una comprensión de la ley, no podemos vivir en armonía con la So ley. it's an interesting thing in itself. So a detailed discussion of each of these infinite laws, can you imagine? O sea, un comentario detallado de la operación de cada ley es difícil. Like, I'm only introducing you to some very basic principles in this talk, which is just over a half an hour now, and you can see straight away that actually if we started talking about one law, O sea, aquí en estas charlas vamos a hablar solo de un poco de unos principios y podéis empezar a pensar que si empezáramos a hablar de solo una ley, right, we'd probably be here for years probablemente nos pasaríamos aquí años. as a minimum. Like just Como the law of mínimo. gravity, if you wanted to understand the Por ejemplo, poner solo la ley de la gravedad law of gravity properly, para entenderla we'd be here apropiadamente. literally for years as a minimum, because the law of gravity is combined through billions of other laws. Y estaríamos mucho tiempo porque la ley de la gravedad está de alguna manera compuesta por millones de otras leyes. Laws governing individual matter, the co-regulation of matter, Las leyes que gobiernan la materia individual, la coagulación, digamos, de la materia, how matter forms mass, what the mass, cómo la materia forma masa the attractions in the matter, and the different y cómo tienen lugar las atracciones en la materia, types of attractions. There's electrical, magnetic, esos tipos de atracciones que hay, que si eléctrica, etcétera. and other types of strong attractors in the matter, and then there's the gravitational field of the matter, and you'd have to understand all that before you can actually understand gravity, really. O sea, tenéis que entender todo eso antes de poder entender realmente la gravedad. So you could spend your whole life on Earth understanding gravity O sea, podéis pasaros toda la vida en la Tierra entendiendo la gravedad, para entender la gravedad, to the proper degree that we would want to discover it, para entenderla en un grado apropiado, digamos. obviously. So can you see that that's one what we feel is one law, which is actually not. It's actually O sea, podéis ver que eso es solo una ley, que en realidad no es una ley solo, quite a few number of billions of laws combined que es en realidad una combinación de un buen número de billones de leyes. into one law. That's really what it is. Eso es realmente lo que es la ley de la gravedad. All this time trying to discover that one law, and that's one Pero podríamos pasar todo ese tiempo intentando descubrir solo una ley, law, and there's an infinite number of them. mientras que hay un How infinito long are we número. going to spend, discussing law? Obviously, Así que ¿cuánto nos iríamos a pasar ahí comentando las leyes, descubriendo, pues? can you see discussing law might form a fair bit of your future, actually. Eso podría consistir al final en una buena cantidad de vuestro futuro si nos pusiéramos en esas. Can you see that? Yeah. And it has formed a fair slice of my and Mary's time over the Y en eso ha consistido una buena parte de nuestro tiempo, de Mary y mío, en estos últimos 2000 años. last 2,000 years. So we'll be in a process of eternal discovery of God's laws. We O sea, sí estaríamos en un proceso de descubrimiento eterno de las leyes de Dios. can't expect to instantly understand them all, obviously, but there has to be a way. Entonces, obviamente no podemos pretender comprenderlas todas. You know, because our understanding is very rudimentary and limited, there has to be a way, doesn't there? Y como nuestra comprensión de las leyes de Dios actualmente es muy limitada, rudimentaria, poco sofisticada, digamos, o no ruda, digamos. Entonces, debido a eso, To be able to live in harmony with most of them without understanding them, and that's what we're going to present to you through this group. ya tiene que haber una manera de vivir en armonía con ellos sin entenderlas, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Limited. There has to be a way, doesn't there, to be able to live in harmony with most of them without understanding them, and that's O sea, tiene que haber una manera de vivir en armonía con ellas aún no entendiéndolas. what we're going to present to you Y eso es lo through que this group. queremos presentaros en este encuentro. Right, so that's one fact. Next fact. Así que ese es un hecho. Vamos al siguiente hecho. New laws are created at every moment. When you read Hay creación de leyes a cada instante, nuevas leyes. that, how did you feel? Cuando oís esto, ¿cómo os sentís? Ese gestos de agobio, ¿no? Mari, you like to Aquí hay una persona que quiere
contestar. Vamos a ver esta pregunta interesante. Can you see, it's a pretty challenging concept, isn't it, if I'm going to really think about it? Yeah, I went, wow, I can't believe that. So my question on that was, so you're Creo que dice, bueno, aunque no puedo creer eso, saying that new laws have been created. Is that God has created the potential for them and pregunta si es que acaso es que Dios ha creado el potencial para ellas are changing in condition, good or bad, then triggers it into reality? y luego nuestro cambio en condiciones, bueno o malo, hace que se activen, detona su surgimiento de las nuevas leyes. ¿Es acaso así? Yes. Or is God creating new laws all the time? ¿O es que es Dios creando ahí nuevas leyes todo el tiempo? Vamos a ver cómo ponen aquí, por ejemplo, la pregunta. O sea, está diciendo que Dios creó el potencial para las nuevas leyes y que entonces nuestra propia condición álmica crea la nueva ley, o es que Dios literalmente crea nuevas leyes. ¿Veis? Aquí. Well, the first thing is very true. What you said at first is very true, but the second thing is also true. Lo primero es muy verdad y lo segundo también. But God has allowed for God's creations to commingle, to Dios ha permitido que las creaciones de Dios, digamos, esta divertida palabra se entremezclen, commingle. Vamos a buscarla. Esta. No sé si es. Es mingle, que es que se mezclen, se relacionen, se reúnan las creaciones de Dios. Mingle, commingle. and as they commingle, they join together, they actually create Y conforme se entremezclan, se reúnen y entonces realmente new substances and therefore new laws that govern hay nuevas sustancias y por lo tanto nuevas leyes. those substances. And that happens right from the Nuevas leyes que gobiernan esas sustancias. smallest to infinitesimally small substance right the way through to Y eso pasa desde con las sustancias infinitésimas, digamos, infinitesimales hasta todo lo que queráis. what goes on with the human soul. So Hasta lo que ocurre con el alma humana. the reality is, you can see there must be billions of laws being created at every moment. O sea, que la realidad está en que eso, puedes ver, hay billones de leyes creadas en cada momento. And there are, literally. Que las hay, realmente. Now, that being the case, can you see if we started discussing one law, we're already behind the eight ball, as the saying goes. We're already behind because in the time we're spending discussing O sea, nos quedaríamos atrás siempre, ¿no? Si empezamos a discutir una ley, ya en ese mismo instante, ¿no? Se están creando millones. one law, there's a few billion other laws just getting created. Can you see that we just get further and further and further behind in understanding them? O sea, siempre nos quedaríamos atrás, digamos, en su comprensión. So obviously, if we discussed individual laws with you, that would be a pretty pointless exercise, really, in this group, wouldn't it? O sea, que en este grupo sería un poco un sinsentido ponernos a discutir leyes individualmente. Can you see that? So many of you, when you came to this group, you're probably thinking, well, before you saw the outlines, you're probably thinking, yeah, I'll find out about these different laws. You know, the law of attraction. Entonces muchos, seguramente cuando viníais a este encuentro en concreto, pensabais, bueno, voy a descubrir por fin, pues eso, las cosas que venimos viendo, la ley de la atracción, no sé cuántos. Law of cause and effect, the law that governs the, transformational process and all those kind of La ley del causa-efecto, la ley que gobierna los procesos transformadores. things. We'll discuss them in a lot more detail. How can I? I can't. Vamos a discutirlo entonces en este grupo con más detalle. Ajá, vamos allá. Pero ¿cómo podríamos? Dice. By the time I've finished saying one word, there's probably a few million laws just getting created, and then what we're going to talk about then, all of those too.
It's just like, as you can see, you're just going O sea, en cuanto digo una palabra ya hay millones de leyes creándose, no sé cuánto. to get more and more behind in the process. So there has to be ways to actually Así que tiene que haber maneras circumvent this problem of discussing each individual law, doesn't there? para evitar, digamos, para circunvalar este problema de discutir cada ley. God must have designed the way. Dios tiene que haber diseñado una manera. And that's the irony, that the more we discuss it, Y ahí está la ironía, en que cuanto más discutimos cada ley, más nos quedamos atrás, por así decir, en el conocimiento de todas. the farther behind we get. Yeah. Entonces vamos a ir a los puntos principales. So, understanding God's principles and laws requires understanding God's character, nature, and personality. O sea, para comprender los principios y leyes de Dios se requiere comprender el carácter, la naturaleza y la personalidad de Dios. So that's an interesting thought. Es un pensamiento interesante. See, everything comes from this personality imposed on the principles, which O sea, si todo proviene de esa personalidad que está ahí, digamos, plantada en los principios, planteada en los principios, God lives by and does everything by, los principios por los cuales Dios se guía, digamos, y por los cuales hace todo. and if that's the case, then can you see that I'm going to have to somehow understand God's personality, but how Entonces, claro, si es así, pues pensarías, voy a tener que entender de alguna manera la personalidad de Dios. do I do that? And I've suggested to you ways for the last 8 years of recordings that we have, which is to receive God's love, and then Y claro, yo os he sugerido maneras de hacer eso durante estos últimos 8 años de registros, grabaciones que hemos hecho. Estamos en el 2016, pues desde el 2007-2008, ahí ya empezaron a grabar talleres en el 2008 parece. Como podéis verlos en internet. And many of you still don't get how important that is to your life. Y lo hemos estado diciendo, ¿no? Cómo es recibir ese amor, el que viene, como hemos dicho, ¿no? Del fuera del alma, que es posible recibirlo, el amor divino, en la relación directa con Dios. Está diciendo, claro, esa es una de las maneras, la manera, ¿no? Y muchos no la estáis aún captando la importancia de eso. It should be the thing of first importance. Debería ser la cosa de primera relevancia, ¿no? Lo más importante. Because without it, you're not going to really understand very much of this universe you're living in. You're not Porque sin ello no vais a entender mucho de este universo en el que estáis viviendo. even going to understand yourself very well, in fact. Y tampoco a vosotros mismos os vais a entender muy bien, ¿vale? So all the people in the spirit world who have Entonces toda la gente en el mundo espiritual que not received God's love, no ha recibido el amor de Dios, they stop development at the sixth sphere. se detienen en su desarrollo en la esfera 6, como tanto hemos visto, ¿no? Que hemos visto incluso entrevistas, que he hecho ahí esas traducciones como esta, tipo lento así, pero realmente de entrevistas muy interesantes, de amigos que Miller y Mary conocen de estos 2000 años, ¿no? Algunos de ellos, como el budista aquel. Now, at this stage, there's 36 spheres, En esta fase hay 36 esferas and you're stopping your own development at sixth sphere. y tú estás deteniendo, si está en ese caso de los de la sexta esfera, estás deteniendo el desarrollo en la sexta. And remember, there's potentially an infinite number of spheres Y recordad, potencialmente hay un número infinito de esferas or universes even. o incluso universos. But can you see, if you're limiting yourself to the sixth sphere in the first universe, O sea que podéis ver como si os estáis limitando a la esfera 6 en el primer universo, how much you're limiting your future cuánto estáis limitando vuestra vida futura. life? That's an extreme limitation of your Es una limitación extrema potential. de vuestro So potencial. that seems to be a fairly pointless thing to do. Así que eso parece algo bastante sin sentido, hacer eso. So it's far better if we can provide, and productive to discuss the governing principles that Así que parece mucho mejor
incluso intelectualmente, es mucho más productivo discutir, comentar los principios de gobierno, que los principios que gobiernan las leyes de Dios, que discutir en sí mismas estas leyes. And it is for us to discuss the laws themselves, obviously. Yeah, you see? Vamos a ir a lo principal. Pero esta pregunta es interesante. Understanding God's law requires following God's way. Vale, no es una pregunta, es lo que viene después. La comprensión de la ley de Dios requiere seguir la manera de Dios, el camino de Dios, digamos. So, God's way is emotional and mathematical. O sea, el camino de Dios es emocional y matemático. Okay? Understanding God's laws, it says, following God's way is emotional and intellectual understanding of important fundamental details. But you can see. O sea, y aquí ¿qué pasa? Que el seguir el camino de Dios permite una comprensión emocional e intelectual de los detalles fundamentales de importancia acerca de los principios de las leyes de Dios y de la operación de las leyes mismas. Repetimos, o sea, seguir el camino de Dios permite una comprensión emocional e intelectual de esos detalles de importancia fundamental de los principios de las leyes de Dios y de la operación de las leyes mismas. That involves emotions and mathematics. Now, can you see if I'm pretty close down to emotions and pretty close down to mathematics? Así que podéis ver si estoy muy cerrado tanto a emociones como a matemáticas, pues I'm just closed down. What do I do? ¿qué hacemos? Estoy simplemente, bueno, ¿dónde estoy? I've got to start opening up Me tendré que empezar a abrir, ¿no? to these things, don't I? If I A esas cosas. want to really understand God and understand God's laws and principles properly. Si realmente quiero entender a Dios y entender los principios de Dios. So unless, and the irony is too that even the level of emotions I currently have, that I'm currently able to engage. Y la ironía está en que incluso el nivel de emociones en el que estoy ahora, Without God's assistance to grow my soul, in other words, without God's love entry, o sea, sin la asistencia de Dios para hacer crecer mi alma, o sea, sin que entre el amor de Dios en mi alma, bring my soul, without transformation of my soul occurring, I will be limited to a certain level of understanding of both the emotions and the maths. o sea, en ese nivel estaré limitado a cierto nivel de comprensión de las dos cosas, tanto de emociones como de las matemáticas, digamos, las relaciones, ¿no? And God and understand God's laws and principles Vamos a properly. ponerlo otra vez. So unless, and the irony is too that even the level of emotions I currently have, that I'm currently able to engage with. O sea, incluso en el nivel de emociones que actualmente tengo, que soy capaz actualmente de involucrarme en ese nivel, Without God's assistance to grow my soul, in other words, sin esa ayuda de Dios que hemos visto, ayuda para hacer crecer mi alma, without God's love entering my soul, o sea, without sin el amor de Dios entrando en mi alma, que transforme, transformation of my soul occurring, I will be limited to a certain level of understanding of both the emotions and the maths involved. estaré limitado en cuanto al nivel de comprensión de las dos cosas, de emociones y matemáticas. Vamos a leer esto que pone aquí. A menos que los humanos sean transformados en el nivel álmico, si no sean transformados, a menos que lo sean, la capacidad mental, o sea, la capacidad intelectual de la mente y la capacidad emocional del alma permanecerá limitada, finita e ilógica, incapaz de entender la sabiduría infinita de Dios y los principios o las leyes de Dios. Now, as a result of that, I have no future potential other than reaching a certain developmental potential in terms of my emotional state and my mathematical state, because O sea, a menos que eso, pues eso, no tendré capacidad, o sea, tendré un limitado tope de desarrollo, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. I have no future potential
O sea, no tengo un potencial futuro si me limito ahí. other than reaching a certain developmental potential in Más que el de alcanzar un cierto nivel terms of my emotional state and my mathematical state, because I en mi estado matemático, digamos, en mi estado emocional, need a part of God's feelings porque yo necesito realmente una parte de los sentimientos de Dios to enter me que entren before en I mí. can actually begin to understand the mathematics, the science and the emotion behind Antes de que pueda realmente empezar a entender las matemáticas, las emociones que están detrás how the universe actually exists. del modo, del cómo es que el universo realmente existe. Hence, the importance of dealing with your emotions that block De ahí la importancia de tratar con vuestras emociones, that process, right? que bloquean ese proceso, creo que ha dicho. Vamos a ver, que lo he We need to parado ahí. understand that while my importance of dealing with your emotions that block that process. Sí, pues la importancia de tratar con las emociones, con vuestras emociones que bloquean ese proceso. Right? A very important thing. We need to understand that while my capacity remains at the capacity that I was created to be without God's assistance, O sea, y necesitamos entender que mientras mi capacidad se mantenga ahí, en lo que está hablando del potencial natural, que hemos visto muchas veces, ¿no? De la creación del alma finita. so in other words, the capacity of the perfect natural man, as you would read Veis la capacidad del hombre perfecto natural, in the Paget messages, como la podéis ver descrita en los mensajes de Paget. while my capacity remains at that level, Mientras se mantenga mi capacidad en ese nivel, I have a limited emotional experience, tendré una experiencia emocional limitada, limited understanding, a limited thought process, un limitado comprensión, limitado proceso de pensamiento, a limited amount of mathematical understanding, and a limited o sea, una comprensión matemática en cantidad limitada amount of logic, y una limitada cantidad de lógica. therefore unable to understand infinite growth. Entonces ser incapaz de entender el crecimiento infinito. To grow infinitely and understand the infinite, you are going to have to receive some of the infinite. O sea, para crecer infinitamente y entender el infinito tenéis que poder recibir algo del infinito. Very important thing to Una cosa muy importante think about that statement. para pensar sobre esa sentencia, esa frase. God's laws are complex, intricate, and mathematically defined. Las leyes de Dios son complejas, intrincadas y definidas matemáticamente. So you can imagine if we're talking about an infinite, potentially infinite amount of laws and how they are constructed, go right down from the smallest particle to the high. Entonces, imaginaros, ¿no?, que estamos hablando sobre este cantidad infinita potencial de leyes y cómo están afectando a todo, desde la partícula más infinitesimal hasta lo más grande. Highest creation of God. You can see they must be incredibly complex. Podéis ver ahí que tiene que ser necesariamente increíblemente complejo. Incredibly complex. Right? Yeah, it's an interesting concept, isn't it? Once we start examining Un concepto interesante una vez que empezamos a the principle comenzar of a infinity and how it examinar el principio de infinidad actually applies to everything. y cómo se aplica realmente a todo. Vamos a ver lo que estaba viendo ahí, a ver si lo pillo también en el que no lo ha terminado de leer. Estaba ahí en esa diapositiva que las leyes de Dios tienen eso, relaciones intrincadas entre cada una, imaginaros, ¿no? Todas tienen que actuar en armonía para todas las cosas, desde la creación más elevada, que es nuestra alma, la más complicada, la más grandiosa, hasta lo más infinitesimal en nuestra alma, que está, y hablará de ello en alguna de estas charlas, en otro espacio dimensional.
todas las leyes tienen que trabajar al unísono, ¿no? Para expresar inyectando en todo lo que hacen todos los principios de Dios, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y las leyes de Dios por naturaleza tienen esas definiciones matemáticas complejas y estructura y forma, o sea, definiciones y estructura matemáticas complejas, perdón, y forman o conforman la verdad científica fundamental del universo. After that point, they can't be broken. Las leyes de Dios no pueden ser quebrantadas, digamos. Los humanos pueden intentar rebelarse contra la ley de Dios, pero la rebelión no será exitosa y tampoco puede escapar, no puede existir fuera de la ley de Dios ni fuera de los mecanismos naturales de las leyes o los funcionamientos naturales de las leyes. Laws can't be broken. In fact, to so-called break the law, pull it apart and break. O sea, para decir tan manera, por así decirlo, romper la ley, Actually, you would have to break God. Tendríais que romper a Dios, Which is impossible. lo cual es imposible. So you can't actually break the law. No podéis realmente quebrantar la ley. The law has consequences for living in harmony with it, and La ley tiene consecuencias por vivir en armonía con ella y consecuencias living out of it. por You can't vivir fuera de esa armonía también. take away the operation of the law itself. You can't. Pero no podéis retirar la operación de la ley misma. It's impossible. The law will work every time, all the time, under the same requirements, under the same circumstances, under the same. La ley funcionará todo el tiempo, en todo momento, bajo los mismos requisitos, bajo las mismas circunstancias, Situation, because there are principles that bajo las mismas situaciones, pues porque hay principios force that to occur. que imponen, por así decirlo, eso, que imponen que ocurra eso. So you can't break them. Any attempt to rebel is just a rebellion in your imagination. Y cualquier intento de rebelión es solo en la imaginación. That's all it is. Now we've spent 2,000 years, myself and Mary, spent 2,000 years examining laws and the principles. O sea, Mary y yo nos hemos pasado 2000 años examinando las leyes de Dios, los principios que guían las leyes. Governing law. So obviously 34 hours is not going to do the job of trying to transfer that. Y obviamente 34 horas de encuentro de estos 5 días, creo que son lo que estaban haciendo aquí, pues no bastan para transferir eso, ¿no? That information to you, right? So all we can do is provide you with a very fundamental understanding. O sea, todo lo que podemos hacer es proporcionaros una comprensión muy fundamental, muy básica, digamos. And hope that this information triggers your desire to investigate further. Y esperan así que esto detone vuestro interés para investigar más. And remember, you were not going to be able to investigate without the relationship with God. Y recordad que no vais a poder investigar sin la relación con Dios. In fact, right? Now there are many six-sphere spirits, many people in the perfect natural man condition. O sea, hay muchos espíritus ahí en la condición del hombre perfecto natural, en la esfera 6, Who are trying to find out more and more about law, but they can't. que están intentando descubrir más y más sobre la ley, pero no pueden. Because you need a part of the infinite to understand the infinite. Porque necesitas una parte del infinito para entender al infinito. And so they are going to be consigned to the limited understanding. Así que están, digamos, confinados a la comprensión limitada. Positional understanding, assumptions that they will have to make. A una comprensión de presuposiciones, de asunciones que tienen que hacer. Which will sometimes be true and sometimes be false. Que algunas veces serán ciertas y otras no. Vamos a ponerlo otra vez, esta parte interesante. Assumptions that they will have to make. Asunciones que van a tener que hacer. Which will sometimes be true and sometimes be false.
Esos presupuestos o presuposiciones, ¿no? Como lo queráis decir, que algunas veces serán ciertos y otras no. Now, if you want to live that kind of life, which I don't recommend, because that means that you don't know when you're breaking law and you don't know when you're... Y si queréis vivir esa ley, esa vida, ese tipo de vida, en realidad no os lo recomiendo, porque no sabéis cuándo estáis quebrantando una ley y cuándo no. living in harmony with law, O cuando estáis viviendo en armonía. that kind of life, then that's your choice. God Si queréis vivir ese tipo de vida, es vuestra elección. allows you to make this choice, but it's not the best choice you can make. Pero no es la mejor que podéis hacer como elección. So we're going to provide some examples in the program, you'll see, but they're not the Y fijaros, ahora durante estos encuentros vamos a proporcionar varios ejemplos, pero no son los que preferimos. examples I prefer to provide to you, because the examples I prefer to provide are highly complex examples, Porque los que preferiríamos presentar son demasiado complejos. but at this stage the majority of you don't have the emotional or mathematical ability to understand Pero no lo vamos a hacer así porque la mayoría no tiene la comprensión emocional y matemática por ahora. even some of the rudimentary things about how these laws combine. So Incluso acerca de sobre cómo, o sea, de los rudimentos acerca de cómo se combinan estas leyes. what we're going to do is try to come up with some very basic understandings. Does that O make sea, vamos a plantear comprensiones muy básicas. sense? And examples. Some examples that you can relate to in your O day-to-day sea, ejemplos con los que os podáis ver bien, ahí, relacionaros bien. life. But understand they're not the most complex of the examples we could provide. Pero claro, no son los más complejos que podríamos dar, But by a long shot, obviously. con mucho. So this is a very important thing to remember as well. Eso también es muy importante recordarlo. Now, one thing we wanted to also mention is our spirit friend. También quiero mencionar es que los amigos espirituales, recordemos que Miller y Mary pues tienen guías celestiales también que hablan los tienen puestos el nombre incluso, o sea, los conocen por su nombre, guías del plano 8 y de más allá, ¿no? Lógicamente. Y hay comentarios a la audiencia por parte de algunos amigos espirituales de ese tipo. Friends wanted to say a few things to you. So what I'll do is I'll read out their comments here to you. You've got them in your notes as well. The audience must be aware of attempts to intellectualize and categorize law. O sea, tenemos que tener cuidado con los intentos de intelectualizar y categorizar la ley. So if there are a infinite number of principles, Porque governing law, como hay una cantidad infinita de principios que gobiernan la ley therefore an infinite number of laws, y por lo tanto una infinita cantidad de leyes, can you see that categorizing law is really just something to do to help your understanding? Don't think that now there's a whole lot of rules about these categories, because there's o sea, no penséis que hay toda una cantidad de reglas sobre estas categorías. these categories have just been our creations, myself and Mary's O sea, creations too. estas categorías, lo que nos están presentando aquí para englobar los principios, los pocos, son simplemente cosas que por ahora pues se las han inventado Mary y él Help you understand some basic principles. para ayudaros a entender algunos principios básicos, nada más. Does that make sense? Don't think that God has made these categories. O sea, no penséis que es Dios quien ha hecho estas categorías. Las que hemos visto al principio, ¿no? Sobre cómo agrupaba los principios en un grupo de 8, luego 4 y 4, ¿no? God's not up there going, yes, I'll fit this law into the foundation category. And I'll fit this law into the order category. O sea, Dios no se pone ahí, venga, voy a encajar esta ley en la categoría o esta de este... No. God's not doing that. Right? God doesn't even communicate that way. God doesn't communicate in English. God communicates with emotion and mathematics. So Dios ni siquiera se comunica así, claro. Dios se comunica no se comunica en inglés, en español, en emociones y matemáticas. God's not defining these principles in some kind of English terminology.
Dios no está definiendo estos principios en algún tipo de terminología en inglés o or any other language that we have on earth for that matter. en ningún lenguaje. The sum total of law is infinitely greater than the parts Jesus will be able to explain to you in the time he has available. Can you O sea, esto decían los amigos espirituales, decían la suma total de la ley es infinitamente mayor que las partes que Jesús vaya a ser capaz de explicaros en el tiempo a su disposición. see why that's true now? Of course that's true, right? If you've got an infinite God, Ves que es verdad, ¿no? Por supuesto que es verdad. Si tenéis un Dios infinito con una personalidad infinita, potentially an infinite number of principles, therefore an potencialmente una cantidad infinita de principios y por lo tanto de leyes, infinite number of laws, it's impossible for us to explain an infinite number of things in a finite es imposible que podamos explicar una cosa infinita de una cantidad infinita de cosas. amount of time. So they've also said God's laws have intricate workings. Las leyes de Dios tienen mecanismos intrincados, funcionamientos intrincados. Can you see why? We'll start to see why through the group actually. Podéis ver por qué, ¿no? Y empezamos a ver por qué ya realmente en el grupo, ¿verdad? And it cannot be assumed that the small amount of principles Jesus shares with you for the Y no podéis asumir que la pequeña cantidad de principios que Jesús comparte con vosotros con el propósito de comenzar a despertar a la comprensión de las leyes amorosas de Dios son la discusión completa sobre el tema. purpose of beginning your awakening to the understanding of God's loving laws are a complete discussion or even anything more than a brief caress of the subject. O ni siquiera un poquito, nada más que una caricia de la materia, del asunto. All right? God's design of law is far too complex to explain to the audience in their current condition. El diseño de Dios, de la ley, es muy complicado como para explicarlo a la audiencia en la condición en la que está actualmente. So even after our 34-hour program, O sea, incluso después de nuestro programa de 34 horas, many of you will find you're still struggling to understand vais a ver que todavía estáis esforzándoos para entender some of the basic concepts and principles. algunos de los conceptos y principios básicos. As they grow towards God, far more will become clear and more truth will be understood. O sea, a medida que la audiencia crece hacia Dios, digamos, se volverá clara mucho más cosas y mucha más verdad será entendida. Jesus has created this group to hopefully inspire you on the path of discovery of God's law. Jesús ha creado este grupo para, a ser posible, inspiraros en el camino del descubrimiento de las leyes de Dios And to demonstrate to you the wealth of truth that God has available to those who seek it. y para demostraros qué cantidad, qué riqueza de verdad Dios tiene a disposición para aquellos que buscan verdad. So that's what we would like you to contemplate as well. You can see why what they've said is true after our small previous discussion about God's nature and God's principles and laws that govern the universe. But you can see that it must be far more complicated than we're ever going to be able to discuss with you or even caress the subject for you in this period of time that we have. Bueno, así no ha hecho más que recomendar lo So mismo. there's our diagram. A diagram you're going to see a few more times in our presentations. It's a diagram that is very basic at this stage, and it will gradually become a bit more complicated and complex as time goes Este on. diagrama dice que se va a volver más complicado. Ahora solo voy a traducir lo que aporte novedades, más o menos. Until the last day it will start to resemble a bit more like it really resembles in a universal structure. O sea, se va a ir pareciendo más a lo que realmente parece en la estructura universal, este diagrama. But it can form the basics or the basis of your fundamental understanding of what we're Pero esto es lo básico de las cosas básicas en vuestra comprensión fundamental going to discuss next. para lo que vamos a ver. So, the principles to be discussed, the definition, objectives, application of what the principles reveal about God, and some examples are Y esto es lo que vamos a ver en todas las
presentaciones sobre los principios, en algunas no los tratará incluso, que es en cada principio se verá las definiciones, los términos empleados definidos concretamente, los objetivos de los principios, ¿no? Su aplicación, lo que revela sobre Dios cada principio, y dar algunos ejemplos. All in your outlines. Todo ello estará en los However, we're not esbozos, going to discuss them. pero no va a comentarlo uno por uno todo. We're only going to get to discuss a summary of that. Solo va a comentar un resumencillo de esta cosa. And a few of the examples, Y unos pocos ejemplos. considering that we could possibly find an infinite amount of examples, you see that's quite a limited discussion. Y como ya sabéis que hay una cantidad infinita de ejemplos, pues va a ser conversaciones muy limitadas. But hopefully the examples we've chosen will help you understand. Now, Esperemos que los ejemplos elegidos os ayuden a entender, claro. with the examples, there's also something we've tried to do, and that is we've used gravity and aerodynamics to Con los ejemplos también hay algo que intentamos hacer, y es que, fijaos, por ejemplo, usamos la ley de la gravedad y la aerodinámica, la vamos a usar a través de todos los principios, two laws that I've discussed with you before, que son leyes que hemos comentado con vosotros antes, carried them through with each principle to help you see how each principle applies to those laws. o sea, y vamos a intentar ver eso, cómo cada principio se aplica a esas dos leyes. Right? But obviously, they are some of the most simple of laws, even though they have billions of components. Pero claro, aún así, pues estas leyes son dos muy simples, pese a que tienen billones de componentes, cada una de las leyes, gravedad, aerodinámica. Compared to some of the other discussions we're going to have about law itself. En comparación, pues muy simples en comparación con algunas conversaciones So que each podemos tener discussion is a very sobre las basic leyes. presentation on the subject. O sea, cada conversación va a ser una presentación muy básica sobre la materia. We're going to try to introduce some factual truth to you. O sea, vamos a intentar presentar, verdad fáctica sobre cada principio e inspirar exploraciones ulteriores. Provide an explanation. That's as far as we can go, really. We don't have time to do anything else, really. No tenemos tiempo para más. Screw. Now, this being the case, can you see that some of the explanations have to involve ¿Veis? Teniendo esto en mente, veis que algunas de las explicaciones tienen que implicar emoción y matemáticas. emotions and maths? Can you see that? Some of them have to involve these things. So it'll be very rudimentary. O sea, van a ser, claro, muy rudimentarias, muy básicas, para que todos lo puedan entender, ¿verdad? Aquí vuelve a incidir en eso de antes. And so it won't be too complicated, won't be anything further than what most No va a ser demasiado complicado, no va a ir más allá de lo que 10-year-old persons could actually cope with. la mayoría de las personas de 10 años de edad podrían entender. And I'm not suggesting you're all at that level No estoy sugiriendo que estéis en ese nivel, claro, with your emotions or your maths, although with con las emociones ni con las matemáticas, pese a que your emotions I'd suggest that most of you are. os sugiero que en las emociones, en ese nivel, en ese tema sí que estáis en ese nivel, como un de 10 años, ¿no? But with your maths, you know, obviously some of you have a great Pero con las matemáticas obviamente algunos tenéis más nivel. education about that with maths. But we thought if we take that as the entry point, because then a child can understand these principles as well as all adults. And this means that a child has the opportunity of living in harmony with them. Y claro, fijaos que un niño tiene la capacidad de entender estos principios y esto subraya el hecho de que un niño puede vivir en armonía, ¿no?, con las leyes de Dios, Just like the adults do. igual que vosotros. So that's what we've chosen to do Así que esto es lo que hemos elegido hacer. with this talk. So what we'd like you to do is to let yourself feel your emotions. Let O sea, lo que os animo a hacer es que os permitáis sentir vuestras emociones, yourself feel all of your blocks to
permitiros sentir todos vuestros bloqueos frente a las matemáticas, que recuerdo lo que he dicho antes, ¿no? La ciencia de las relaciones, es decir, empezar a hacer como a no tener rechazo, ¿no? Por el hecho de lo que parece abstracto, pero que en realidad todo está relacionado con todo, de alguna manera, ¿no? Y de forma natural, si nosotros recibimos amor de Dios y estamos en las emociones, pues también casi corporalmente nos damos cuenta, ¿no? Pero también intelectualmente, ¿no? De las relaciones. And all these other things that you have, and not close down, but open up. Engage it with some enthusiasm. You've got. Y no cerraros, sino abriros y con algún entusiasmo, ¿no? Que es lo que pone aquí. Consideración pone aquí, pues eso, con apreciación y entusiasmo. Plenty of opportunity to write down questions. So write down the questions. Think of. Y les invita pues a que escriban las preguntas que les surjan, a pensar y pasar tiempo en las pausas, que hay muchas pausas entre las charlas. You've got plenty of time to think about things, write down questions and thoughts that you have about things, and we'd like you to spend that time and engage that process so that you can come here enthusiastic and engage the homework as well with that same enthusiasm. Y también realizar el trabajo de casa con el mismo entusiasmo. That's what we'd like you to do. Eso es lo que nos gustaría que hicierais. So remember, Bueno, ya, así que ahora hacer un resumen, que no nos hace falta, sobre todo lo que, las 4 o 5 cosas que hemos visto, ¿no? Dios es una entidad infinita, el tema de los principios, de los gobiernos, las leyes y los principios, billones de leyes, y se requiere seguir la vía de Dios y recibir el amor de Dios para comprender la ley en realidad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta charla muy básica, pero que realmente estas cosas nos pasan desapercibidas, ¿no? Son frases que las decimos y parece, pues, pero contienen un universo, si lo decimos así, dentro de cada cosa de estas que parece una tontería, ¿no? O sea, se dice en 2 palabras todo esto que hemos visto aquí, pero las consecuencias y las relaciones entre todo esto es brutal, ¿no? Bueno, ya lo seguiremos viendo entonces. Hasta el siguiente y muchas gracias.